Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. La antigua Unión Soviética mostró su capacidad mundial en el espacio cuando en octubre de 1957 lanzó Sputnik 1, el primer satélite artificial. El efecto producido en los Estados Unidos varió entre shock y pánico. Un mes después, los soviéticos lanzaron Sputnik 2, un satélite mucho más grande que transportaba a una perra llamada Laika. La Unión Soviética pasó gran parte de la década de los 50, dejando atrás a los Estados Unidos en la exploración espacial. Sin embargo, el gran premio de esa maratón tecnológica y geopolítica, desde el punto de vista de los Estados Unidos, fue ganado por Norteamérica, que el 21 de julio de 1969 puso 2 astronautas sobre la superficie de la Luna. Invitamos hoy a un historiador de clase mundial, experto reconocido en el tema. Él nos explicará lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética durante estos años y toda la complejidad de este periodo. Este es un episodio de alto octanaje. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, una autoridad sobre historia de la ciencia y tecnología. Él se conecta con nosotros desde la ciudad de Nueva York, profesor Asif Siddiqui. Bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar este tópico que es muy querido para mí. Asif Siddiqui es profesor de la Universidad de Fordham en Nueva York y se especializa en historia de la ciencia y la tecnología. Ha escrito muchos libros galardonados sobre la historia del programa espacial soviético. Sus libros incluyen El resplandor de los cohetes rojos, Vuelos espaciales y la imaginación rusa y Más allá de la Tierra, crónica de la exploración del espacio profundo. Bueno, comencemos unos 20 años atrás, antes de los dramáticos acontecimientos de julio de 1969. Los científicos soviéticos estaban muy por delante de sus homólogos estadounidenses en la exploración espacial antes de que el presidente John F. Kennedy declarase que Estados Unidos pondría a un hombre en la superficie de la Luna. La nave Luna 2 soviética llegó a la Luna en 1959. Sputnik, solo por mencionar algunos de sus muchos logros. ¿Cómo es que la Unión Soviética estaba mucho más avanzada en ese momento? Sí, esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué la Unión Soviética era tan avanzada en los años 50 y a principios de los 60? Hay numerosas razones para eso. Parte de las razones es, por supuesto, que ellos tenían buenos científicos y buenos ingenieros que fueron educados en ese sistema. Al mismo tiempo, ellos tenían también una meta que esencialmente la revitalización de la defensa de su nación después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dispusieron mucho dinero para el desarrollo de todo tipo de armamento que fuera útil para defenderse, y particularmente en misiles balísticos intercontinentales. Y estos, como sabes, son los mismos misiles que esencialmente llevan las bombas nucleares y que al mismo tiempo se utilizan para llevar satélites en el espacio. Es así que la gente que construía estos misiles tenía esta doble prioridad en cierto sentido: construir estos misiles y los cohetes que podían lanzar satélites. Así que lo que pasó cerca de 1957 fue que ellos consiguieron tener el primer misil balístico intercontinental, ICBM, el cual se utilizó para poner en órbita al Sputnik en el espacio, y posteriormente ellos tuvieron varios éxitos que incluían llevar al primer perro al espacio, las primeras fotos del lado oculto de la Luna, el primer impacto en la Luna, y así hasta ese momento un número de diferentes situaciones, derrotando a los Estados Unidos de forma limpia durante esos años. Creo que parte de la razón es que ellos contaban con un buen sistema de comando para movilizar ciencia y tecnología. Ellos tenían buenos científicos y ellos necesitaban construir armas esencialmente para defenderse. Y bueno, existen otras partes de la historia que creo que son también interesantes. Ellos tenían visionarios encargados del programa y quizá tengamos la chance de hablar sobre uno, Sergei Pavlovich Korolev. Pero pienso que de lejos creo que ellos tenían en esencia un muy buen sistema ajustado tanto para militares y civiles.
¿Cómo recibió la Unión Soviética el discurso de alunizaje de John F. Kennedy en septiembre de 1962? Entendemos que el primer ministro soviético Nikita Khrushchev ignoró el desafío públicamente, pero nos preguntamos si internamente se embarcó vigorosamente en algún plan sólido para responder a los estadounidenses. Sí, esto es bastante cierto. Kennedy dio un importante número de discursos. Uno fue en mayo de 1961 y el otro fue en septiembre de 1962. Y ambos básicamente llamaban a los Estados Unidos a enviar al hombre a la Luna. Y Kennedy, en esencia, estaba tratando de recapturar la grandeza americana y sugería que los soviéticos nos habían vencido en muchas cosas. Y esta era una de ellas, en las que los podíamos vencer. Y entonces el programa lunar como que emergió en ese punto. La respuesta de la Unión Soviética fue, creo, dual. Y creo que es interesante verla. Como lo indicó públicamente, no tienen reconocimiento en absoluto. Pero una parte de la respuesta es que ellos estaban tan adelantados en comparación a Norteamérica que eran engreídos. Tú sabes, hemos hecho tanto, tuvimos el primero. La culminación de los rusos era mandar al primer hombre al espacio en 1961 con Yuri Gagarin, y esa fue vista como un triunfo en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más grande que pasó después de la victoria sobre los nazis. Entonces, pienso que hasta ese punto había un sentimiento de engreimiento, de decir, estamos llevando la delantera. Y este es simplemente un discurso de Kennedy que no es realmente significante. Y bueno, a los historiadores con los que he hablado y la gente con la que he hablado de la Unión Soviética dijeron que realmente no pensaban mucho en ello. Pero es alrededor de 1964 realmente cuando los cohetes de la NASA, el programa lunar, empezaron a volar, cuando empezaron a entrar en pánico y se dieron cuenta que esto era serio, que la NASA y los Estados Unidos estaban seriamente abordando el ir a la Luna, y en ese punto Khrushchev, a mediados de verano de 1964, aprueba un proyecto muy grande para competir con Estados Unidos, pero todo lo hace en secreto. Esto fue hecho para hacerse en secreto sin ningún anuncio o nada parecido. Eso, creo yo, es un tipo de respuesta doble. Públicamente era muy silenciosa, internamente era una respuesta lenta, pero eventualmente ellos respondieron alrededor de 1964, y sí, hay como una interesante dinámica, pero tienes que entender otra vez que en el principio de los 60 la Unión Soviética estaba muy por delante de los Estados Unidos y no había razón para imaginar que Norteamérica los alcanzaría en breve. Realmente interesante. ¿Quién fue Sergei Pavlovich Korolev y cuán significativa fue su contribución al programa espacial soviético? Bien, la persona que usted menciona, Sergei Pavlovich Korolev, fue increíblemente significativo para el programa soviético del espacio, y es difícil sobrevalorar su relevancia porque él es muy importante y no puedes contar la historia sin dejar de hablar de él. Y era él quien estaba encargado del programa para el Sputnik, para Gagarin, para la Luna y para todas estas cosas. Esto fue su creación, nació en su cerebro. Así que creo que él es una parte muy importante de la historia. Él era un joven adolescente aficionado en sus comienzos, cuando en los inicios de sus 20 años estaba interesado en aviación. Y a la larga, ese interés en los aviones en los inicios de 1920 y 1930 gravitaron en lo que era el espacio exterior. Así, él trabajó como ingeniero de cohetes en el inicio de los años 30 y al final de esta década fue arrestado como parte de las purgas de Stalin y enviado a las cárceles Gulag, y luego de ser liberado unos años más tarde. En este punto, Stalin se dio cuenta que necesitaba buenos ingenieros para construir un nuevo sistema armamentístico, el ICBM, y así fue aprovechado como una de esas personas claves. Él era muy ambicioso, no era una persona fácil de tratar en términos de su personalidad, pero era un hombre muy visionario, una inspiración para mucha gente. Él fue un buen ingeniero, fue un gran administrador. Él era todas estas cosas, pero yo pienso que era alguien muy duro, un hombre duro. Y cuando dirigió el programa hacia los años 50 y 60, y no imagino que estos hubiesen ocurrido si no hubiese sido por él. Nadie más lo habría hecho en la Unión Soviética porque fue quien presionó esto de forma repetitiva a cada paso. Él fue quien estuvo en el buró político para defender y decir deberíamos hacer esto y una serie de otras cosas. Una persona muy importante. Muchas gracias, profesor Siddiqui. Estados Unidos tenía una agencia prácticamente autónoma llamada NASA, encargada de completar la tarea. El programa de la NASA también movilizó a los ciudadanos de Estados Unidos en el proyecto civil más grande jamás realizado en Estados Unidos. ¿Cómo se organizó el programa lunar en la Unión Soviética? ¿Hubo varios niveles? ¿Cómo funcionaron internamente? Sí, creo que esta es una de las grandes ironías de la historia.
que cuando estaba escribiendo mi libro me di cuenta, comencé a encontrar, estaba buscando a la NASA soviética que estaba a cargo. Estaba confundido por la complicada burocracia y resulta que en los Estados Unidos hay una agencia gubernamental única financiada por el gobierno federal de una planificación de arriba hacia abajo, que es bastante similar de alguna forma en el socialismo. Cuando en la Unión Soviética ellos tienen muchas agencias esencialmente compitiendo una con la otra. Es bastante caótico, muy competitivo, muy derrochador en muchos sentidos de la palabra. Y creo que no existía una NASA soviética. Habían un montón de ministerios y comisiones, varias instituciones compitiendo, e incluso Korolev, pese a que tenía mucha autoridad y respetable prestigio, competía a menudo con otros diseñadores. Sus rivales, quienes trataban constantemente de obtener recursos para sus proyectos, y los otros diseñadores trataban de competir por los mismos recursos. La Unión Soviética no era un país demasiado rico. Es así que estos recursos estaban dispersos y no fueron usados eficientemente. Entonces, creo que hubo mucha ineficiencia generada en el sistema porque tenía un estilo muy socialista de competencia, el cual no estaba funcionando realmente, siendo que en Estados Unidos existía una agencia de gobierno verticalista, la NASA. Y así las compañías aeroespaciales, fueron contratadas para construir las máquinas, pero la encargada era la agencia de gobierno. Luna 9 finalmente se convirtió en la primera nave espacial en lograr un aterrizaje suave en la Luna. 8 imágenes fueron transmitidas en febrero de 1966. Son 5 lanzado en septiembre del 68. Fue la primera nave que volaba alrededor de la Luna, causando sensación en el oeste. Pero parece que los soviéticos en ese momento todavía esperaban secretamente que la misión de astronautas de Estados Unidos fracasase. ¿Se sentían ya que estaban atrasados en ese momento? ¿Era así? Sí, estás en lo correcto. Los muchos éxitos que tuvieron a principios de los 60 comenzaron a disminuir. Korolev muere en enero de 1966 como resultado de una operación fallida. Él muere en un hospital y una vez que muere, su sucesor, que era un brillante ingeniero, pero no un buen administrador, no pudo llevar el programa adelante. Y como mencionas, existieron éxitos como el Luna 9, donde aterrizaron un robot en la superficie lunar, el cual tenía una cámara con la que tomaron fotos panorámicas de la superficie mandándolas a la Tierra. Luego enviaron otra nave espacial, Sonde 5, con maniquíes a bordo que dio la vuelta al lado oscuro de la Luna, volvió y aterrizó en el Océano Índico, siendo estas cosas notables. Pero ellos estaban quedándose atrás porque la tecnología actual para aterrizar es mucho más complicada que solo volar alrededor. Entonces, pienso que cuando tienes que colocar a un ser humano en la superficie lunar es algo muy, muy complicado. Y pienso que es lo que la NASA está tratando de hacer nuevamente. Entonces, ese fue un paso demasiado lejano sin Korolev. Y en ese tiempo ellos pensaban, tal vez algo pasará con el programa Apolo, algo va a fallar, lo que nos dará un par de años extras para ponernos al día, para alcanzarlos. Pero como sabemos, nada de esto sucedió y el programa Apolo tuvo éxito tras éxito tras éxito y posteriormente ganó la carrera hacia la Luna. Bueno, vamos a una corta pausa y volvemos en instantes para continuar esta apasionante historia. Ya estamos de retorno. Aprovecho la oportunidad para saludar a 2 de nuestras estaciones en los Estados Unidos. WITN Canal 22 en Wilmington, Delaware y PAC-8 TV en Los Álamos, New México. Continuamos nuestra interesante conversación con el profesor Asif Siddiqui, historiador mundialmente reconocido en temas de ciencia y tecnología. Y recién comenzamos a aprender sobre esta fantástica historia centrada en la década de los 60 que impactó en todo el mundo. Así que estamos en los meses previos a julio de 1969. Ahora la misión Apolo sacude a los soviéticos porque se dan cuenta
de que los estadounidenses están cerca de poner a un hombre en la Luna, pero están trabajando muy duro bajo una tremenda presión política, altas demandas sobre el equipo soviético y se produce la explosión en la plataforma N1. ¿Cómo fue eso? Correcto. Creo que como dijiste, en los meses a finales de 1968 y principios de 1969 fueron muy tensos para saber quién ganaría la carrera lunar. En la Navidad de 1968, la NASA lanza el Apolo 8 para orbitar la Luna, siendo esta la primera vez en que los humanos fueron más allá de la órbita de la Tierra. Una misión increíble. En ese tiempo, los soviéticos estuvieron muy cerca de emparejar esto, pero decidieron no mandar a sus cosmonautas a orbitar la Luna, ya que tenían dudas sobre su seguridad. Así que los mantuvieron en tierra y posteriormente, en los primeros meses de 1969, vemos a la NASA tener éxitos, uno tras otro, hasta llegar a julio de 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna, llegando a la culminación de la carrera lunar. Pero por otro lado, había mucha actividad. Pienso que había un sentido de abatimiento porque perdieron la carrera en ese momento. Está claro. Y existen esencialmente intentos de último minuto para querer recuperarse. Una de las cosas que trataron de fabricar cuando el proyecto empezó bajo el mando de Korolev, muchos años atrás, era un superpropulsor gigante llamado el N1. Y el N1 era una imitación del cohete Saturno de la NASA. Era un cohete gigantesco con 30 motores en la parte baja de la primera fase. Y lo que hicieron, ya que estaban muy apurados, fue no probar el cohete en tierra. Normalmente, con un cohete de ese tamaño, se tiene un estudio estático previo en tierra y luego lo enciendes para el lanzamiento. Pero estaban muy apurados y con falta de recursos. Entonces, en esencia, cada vez que lanzaban un cohete era una prueba. Y así lo lanzaron en febrero de 1969 y prácticamente lo elevaron y este explotó. En julio, 2 semanas antes del aterrizaje de Neil Armstrong, en ultrasecreto lanzaron el cohete allí por Kazajstán. Este voló algunos metros y luego cayó hacia el centro del lanzamiento, causando una explosión gigantesca. Afortunadamente nadie murió, pero se destruyó toda la rampa, el área entera estaba destrozada. Historias cuentan que muchísimos pájaros murieron debido a la explosión cayendo por todos lados. Ellos no comunicaron de este hecho a nadie. Era un ultrasecreto, pero los satélites de la CIA fotografiaron lo sucedido mientras hacían el lanzamiento y lo reportaron al presidente Nixon. Entonces, en ese tiempo existió otro colapso del programa y posteriormente hay otros últimos intentos, pero estos también colapsaron. E intentaron decir, bueno, tal vez podemos construir un robot para aterrizar en la Luna, escarbar un poco allí y traerla de vuelta a la Tierra, y tal vez podemos hacerlo antes de que Neil Armstrong aterrice a la Luna. Ellos lanzaron algo llamado Luna 15 unos días antes que el Apolo 11. Orbitaron la Luna, pero mientras descendían para aterrizar en la Luna, chocaron contra una montaña. Así que esa fue, en esencia, el último momento del sueño lunar destruido finalmente. En este punto no quedaba ya nada por hacer. Entonces esa es básicamente la culminación en la última línea de una completa odisea de 8 años. Muchísimas gracias. Y ahora tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cómo recibieron la clase política y la sociedad civil soviética la noticia de que 2 astronautas estadounidenses habían aterrizado en la Luna? Esta es realmente una excelente pregunta. Es una historia complicada. Pienso que la clase política, las élites estaban muy decepcionadas con los ingenieros y existía mucho retorcimiento de dedos y refunfuñeos. Pero en medio de la sociedad civil, o lo que consideraríamos sociedad civil en la Unión Soviética, creo que existía un sentimiento de decepción generalizada. Después de las victorias de principios de los años 60, que de alguna manera, después de todo esto, ellos habían ganado. Y para principios de los 70 se comienza a ver gente quejándose por el programa espacial. Gastamos mucho dinero y nada pasó al final de todo. No ganamos, pero creo que había sentimientos encontrados de decepción y en algún caso de rabia de los niveles altos hacia abajo de la oficina política. Ellos pensaban, decían algo como,
¿Qué hicieron? Lo arruinaron todo. Y creo que lo que hicieron fue que los ingenieros encargados del programa espacial soviético dijeran, hay algo que podemos hacer. Podemos construir estas estaciones espaciales alrededor de la órbita de la Tierra, mandando nuestras tripulaciones allá y pasar 6 meses en el espacio. No es tan dramático y glamoroso como ir a la Luna, pero es algo que podemos hacer. Así que mientras redireccionaban todo el programa hacia estas modestas estaciones espaciales orbitales, las cuales los rusos tienen hasta ahora, ese fue el fin del sueño lunar, por así decirlo. Muchísimas gracias. 20 años después del primer alunizaje estadounidense, el 18 de agosto de 1989, la URSS reconoció oficialmente la existencia de su programa lunar tripulado con una publicación inicial de información en el periódico soviético Izvestia. ¿Cómo explicaron lo que pasó? Correcto. Esta es también una historia muy interesante que ocurre sobre la vida después de fallecido el programa, que de por sí es una historia curiosa, porque los soviéticos negaron completamente todo el programa número 1, las explosiones, etc. Esto no fue escrito en la historia. Habían algunos rumores, pero nada que lo confirmara. Entonces, había un sentimiento en muchas personas en los Estados Unidos, que los Estados Unidos había corrido la carrera lunar de forma solitaria, que era una carrera de uno solo. En agosto de 1989, como tú señalas, finalmente todos los que censuraban permitieron publicar una historia en el periódico Izvestia en Moscú, un destacado periódico donde admitían esto. Era un artículo largo escrito por un periodista llamado Sergei Leskov, a quien le permitieron publicar este artículo donde contaba: sí, tuvimos este cohete, tratamos de mandar gente a la Luna y fallamos. Fue una sensación cuando salió y recuerdo yo siendo joven haber escuchado sobre esto y pensar, wow, esto es increíble. Y creo que en ese punto las compuertas empezaron a abrirse y a la gente que participó en el programa se le dio permiso para dar entrevistas, incluyendo a muchos de los líderes oficiales involucrados en el programa. Era como si hubiesen estado en completa oscuridad y las cortinas finalmente se abrieron para poder ver este muy descomunal gran programa cobrar vida. Fue algo muy emocionante. Profesor Siddiqui es un historiador muy respetado y asumió el desafío de construir el puente durante sus investigaciones entre los registros históricos soviéticos sometidos al aparato de censura y los publicados después del colapso de la URSS. ¿Cuán diferentes eran estas versiones del camino hacia la exploración espacial y sus incidentes? Por favor, coméntenos al respecto. Bueno, el camino para escribir este libro fue dificultoso porque empecé a mediados de los años 90 y había mucha información saliendo. La mayoría era caótica, pero sabía que si la historia tenía que ser contada, tenía que poder acceder a recursos rusos y no solo a recursos en idioma inglés. Entonces, tomé la decisión consciente de que iba a adentrarme tanto como pudiera. Fue un largo camino. Me tomó 5 años escribir el libro, pero terminé yendo a Rusia y así, conociendo gente y conociendo veteranos, y pienso que lo que encontré fue un par de cosas. Una es que ellos eran bastante orgullosos de lo que hicieron. Digo, estos viejos ingenieros que ya estaban jubilados. Más allá del fracaso, ellos estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Ellos tenían, por supuesto, muchos éxitos, por lo que estaban orgullosos también. Y en esos días ellos tuvieron tantos tipos de éxitos. Entonces creo que una de mis metas en este libro era en realidad humanizar estas historias, porque creo que vemos a la Unión Soviética como una historia comunista monolítica común. Pero, ¿sabes? Mi meta era mostrar que era gente real que trató de hacerlo. Entonces, esa era mi meta. Y creo que si hay alguna lección que debemos aprender de esto es que, no sé, bueno, creo que son, en última instancia, un par de lecciones. Una es que aunque no sea la lección que la gente quiere aprender, es que las naciones tienden a movilizarse por estos grandes proyectos masivos tecnológicos. Algunas veces no por la ciencia, pero sí por la política. Entonces la única razón por la que los Estados Unidos iban a la Luna no era para buscar los orígenes de la Luna o la ciencia en la Luna, era simplemente para vencer a los rusos. Creo que para bien o para mal, esa es una lección de la historia. Pero creo que la otra parte de la historia que tiene esta lección es que lo que cuenta como un éxito es algo muy difícil, algunas veces, de navegar. Si vas a Rusia hoy en día y hablas con ciudadanos rusos, dirán cuando les preguntas quién ganó la carrera espacial,
La mayoría dirá que fueron ellos quienes ganaron esta carrera. Y les preguntas, ¿cómo así? Te dirán, nosotros pusimos a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Esa es la meta final. De lo que se trata es la historia de quienes estamos contando esa lección acá. Y por supuesto, en los Estados Unidos, la mayoría de la gente dirá, nosotros ganamos la carrera espacial porque pusimos a Neil Armstrong en la Luna. Creo que esta clase de narrativas tienen fronteras nacionales y están localizadas nacionalmente. Esa fue una de las cosas interesantes que aprendí sobre este gran proyecto que realicé. Muchísimas gracias. Voló el tiempo. Esta es una historia tan notable y no muy conocida en el occidente y tuvimos la fortuna de contar con uno de los expertos mundiales que nos contó lo que era y lo que esto significaba. Apreciamos que se haya tomado el tiempo para unirse a nosotros hoy y espero que continuemos este diálogo en algún momento en el futuro. Espero lo mismo, Pocho. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento que pueda compartir algo de mis pensamientos en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias. El ADN de las noticias. A menudo pensamos que la hazaña de poner la nave espacial o un ser humano en la superficie de la Luna fue una carrera entre naciones, pero en realidad es el esfuerzo de técnicos, científicos y visionarios que hacen tales cosas posibles. Cada uno de ellos merece nuestro sentido reconocimiento por el gigante esfuerzo y la contribución a la tecnología y al crecimiento de todos los humanos. No tenemos más que agregar el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos volvamos a explorar el ADN de las noticias. Поехали.